Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar todos aquí de nuevo. Soy Alberto, un libro con barba, libro de Ciberdark, de Barbas. Y bueno, hoy venimos a hablar de El libro de las confusiones, magia y creación artística de Hermenaute, escrito por Peter Melkovian, traducido por David Aliaga y editado por Hermenaute. Entonces, por eso hoy tenemos aquí tanto al editor de Hermenaute, Lluís. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como a David Aliaga, que bueno, ya le conoceréis de anteriores charlas sobre el Snyderverse, como traductor del libro. Hola David, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Pues mira, aquí otra vez, después de unos días, y yo creo que voy a ser el invitado del mes en el canal, al paso que vamos. Sí, a este paso ya eres el que más veces ha estado. De 4 charlas, 2. Bueno, siempre es un placer. Y bueno, pues la idea es hablar un poco de este libro que me lo pasasteis, me lo comentasteis, y la verdad es que lo había pasado varias veces por mi mano, pero no me había terminado de llamar la atención. Y tengo que reconocer que me lo he leído en 2 días. A ver, tampoco es que sea muy largo, pero al ser un ensayo que relaciona magia con creación artística, eh, me tenía la idea de que me podía resultar un tanto denso, pero luego me he dado cuenta de que no, y por eso me lo he vivido en 2 días. Entonces, a ver, la idea era tener aquí a Peter Melkovian, señor además con un apellido verdaderamente estupendo y maravilloso y vampiresco, aquí, pero bueno, pero al final pues tiene que estar David, que además quizás tenga que hablarnos bastante de Peter, ¿no? Bueno, yo creo que cuando perpetramos todo este libro, con la complicidad de Hermenaute, pues se nos ocurrió que además de hacer un ensayo al uso sobre magia y creación artística, estaría bien jugar con esos conceptos dentro del propio libro, ¿no? Al final, si uno iba a hablar de cómo otros escritores, otros ensayistas habían tratado de introducir conceptos considerados mágicos en sus libros y jugar con ellos y con el lector, pues nos apeteció hacer algo parecido. Y el juego, de hecho, comienza como tú estabas sugiriendo, ¿no? Pues con que en la portada del libro apareciese el nombre de un autor llamado Peter Melkovian, que en realidad soy yo. Al final no hay otra cosa. De hecho, hay bastantes pistas a lo largo del libro. Hombre, Grant Morrison, Vampiro la Mascarada, el posfacio del final de Nota de Autor, estaba ahí un poquito. Había muchas pistas, pero sí que nos apetecía jugar pues con todos los lectores que naturalmente no tienen ni por qué conocerme, ni por qué saber cuáles son mis referentes, ni mi trayectoria. Y me parecía interesante, ¿no? Y ha sido durante estos meses, desde que se publicó el libro hasta ahora, ha habido ciertas reseñas en blogs, en medios de comunicación, en YouTube, y era muy interesante. Para mí, además de divertido, era muy interesante ver cómo reaccionaban a este libro y a la voz narrativa de Peter Melkovian, ¿no? que es un narrador ficcional, pero que para muchas personas ha sido el autor, el ensayista, pues ha sido muy interesante ver cómo reaccionaban a este juego, ¿no? Y ahora, cuando pasemos a hablar del contenido del libro, quizá pues podemos explicar un poquito más también por qué utilizar el seudónimo. No sé, Luis. Es curioso porque además hay gente por la calle me ha preguntado por Melkovian, ¿no? Equilibrios, sí es un personaje que es un poco tímido, etcétera y tal, pero tiene un mundo muy personal y todo, pues estaría muy bien que hicierais una presentación. Bueno, calma, estamos ahí negociando, ¿no? Un poquito. Teníamos que alumbrar ese misterio ahí para que la cosa, bueno, también era un poco a ver cuándo lo vamos a hacer público, ¿no? Que evidentemente es David y clarísimamente es David, ¿no? Quien está detrás de ese alter ego. No solo porque Melkovian podía ser el personaje ficticio y ese punto espejo, ¿no? del personaje que tienes dentro, pues reflejado, y a partir de ahí, con mucha literatura, yo creo que es parte de lo que tiene el libro que me interesa muchísimo, crear un alter ego, como decía, con una personalidad muy propia y con una vida propia que creo que ha crecido entre los lectores, ¿no? Y que de alguna manera se ha hecho corpóreo. Que eso también es ese elemento de magia divertido que creo que David, cuando planteó hacer el libro, estaba ahí, ¿no? Que, claro, era imprescindible que no fuera David Aliaga, sino que fuera Peter Melkovian, precisamente por esto, por lo que tiene de juego, por lo que tiene de magia y por lo que tiene de impostura, ¿no? Y bueno, y también de impostación, para entender, ¿no? Pero yo creo que además, dicho todo esto, el libro es muy, tiene su sello, ¿no? Tiene el sello de David y claramente, ¿no? Y tiene todo.
tiene todo su estilo y sobre todo tiene toda su didáctica y su paciencia a la hora de explicarnos algunos conceptos que, como decías tú, Alberto, se nos pueden hacer un poco, a veces un poco complicados, ¿no? Si no eres un poco ducho en la materia. Yo creo que esto es un libro, un pequeño ensayo de bolsillo, que me gusta a mí llamarlo así, en el que se dan unas claves muy, muy bien explicadas y muy bien conectadas para esto, para abrirnos puertas y poder divagar y poder buscar algunos conceptos y sobre todo, bueno, es como esto, como una especie de libro de cabecera chiquitín, ¿no? En el que nos vamos a meter en esto de la magia y a entender las fórmulas de por qué, cómo y a través de qué personajes la magia se ha introducido en todas las materias posibles de la creación, ¿no? Y creo que este libro, con muy poco, consigue muchísimo. Creo que esa es la gran virtud de esta obra de Peter Malkovian, raya David Aliaga. La verdad es que lo del personaje creado de Peter Malkovian era a mí me resultó muy gracioso porque cuando me enviasteis el libro, a ver, yo ya sabía que era David Aliaga, me lo habéis comentado vosotros. Y es cierto que al principio sí intentaba trazar ciertos paralelismos entre David y Malkovian, de pues esto es David, esto. Pero llegado un momento dado, me dejé arrastrar por el propio personaje. Y por ejemplo, en una parte del libro en la que habláis de las líneas ley, ¿vale? Y de lo que es la magia en la planificación de las ciudades y demás, me imaginaba pues eso, pues a un señor andando por la ciudad, pero ya que un señor que no se parecía en nada a David, me imaginaba pues un señor mayor ahí, no parecido a un vampiro, pero ya me había metido ya tanto en la impostura del personaje que ya no pensaba en el verdadero autor, sino que estaba pensando en el seudónimo ya como creación y como ente propio del libro, o sea, lo cual también podría ser otra de lo que se buscaba dentro del libro, que es otro elemento, un hechizo, por así decirlo, creado dentro del propio libro, ya no solamente de toda la magia que te habla, sino que es otro propio hechizo como lo es el propio libro. De hecho, esa era un poco la intención y es genial que lo comentes precisamente un lector como tú, ¿no? Cuyo criterio tengo en mucha estima. De hecho, me has recomendado muchos libros que me han parecido muy interesantes, ¿no? En ese sentido, genial que lo comentes, porque era parte de la voluntad. Es decir, yo al final lo que he hecho ha sido abordar un ensayo o un libro de no ficción con las herramientas de la ficción. Luis hablaba antes, ¿no? Y de hecho casi yo creo que va a ser mucho más interesante cómo hable Luis del libro que de lo que pueda contar yo, porque al final da gusto tener un editor como Luis o como Marten Hermenaute que te comprenden también y que a veces te evitan un poco la parte de explicar tus propios libros, que siempre se hace, no sé si engorrosa o dificultosa, pero bueno, siempre me cuesta un poco hablar de lo que escribo. Pero bueno, en este caso sí, parte del hechizo, como decías, ¿no? Hablábamos en uno de los capítulos de cómo la magia se ha hecho presente en la historia de la literatura, pues en autores como Terry Pratchett, ¿no? Uno de los casos que comentaba era cómo a través del lenguaje y de la ficción Terry Pratchett había creado un color, que era el octarino, y cómo llega a haber estudios académicos que intentan, con las herramientas de la ciencia, estudiar el octarino, que es una creación completamente ficcional. Pues un poco el libro va en esta línea, en querer crear una realidad efímera, etérea para el lector a través de la palabra. Y lo que hice fue intentar ponerme en la piel de Peter Malkovian como si escribiese una obra de ficción. Yo, de hecho, soy casi un ensayista accidental, ¿no? Yo, como autor, me considero un autor de ficción, sobre todo. Una ficción normalmente muy pegada a la no ficción, pero ficción a fin de cuentas. Aquí lo que hice fue, cuando hablábamos con Lluís, de hecho, cuando ellos crean Hermenaute, empezamos a hablar de la posibilidad de colaborar de alguna forma. Me acuerdo que hablamos de escribir un libro sobre masonería, sobre hermetismo, sobre simbología, y cuando al final acabamos dando con el libro de las confusiones, me pareció que era mucho más enriquecedor y mucho más divertido, tanto para mí de escribir como para el lector a la hora de enfrentarse al libro, era intentar utilizar pues, estos recursos de la ficción para comunicar un conocimiento, no hacer un ensayo académico al uso, decir, mira, la magia aparece de tal forma, la magia en tal época se concibe de esta forma, en tal época se concibe de esta otra, poner citas de artículos académicos, que las hay, pero me parecía que era mucho más divertido construir una voz que lo fuese contando a partir de su propia vivencia en esa intersección de la magia y la creación artística, en una biografía ficcional, con lo cual a veces puedes jugar a la hipérbole, a la parodia. De hecho,
Peter Melkovian, además de ser una voz como recurso narrativo para contar las cosas de forma más fluida, de forma más didáctica, no deja de ser también una parodia, ¿no? Peter Melkovian es una voz absolutamente paródica. Hay momentos que me aprovechaba para desbarrar y para decir cosas que yo, por ejemplo, no diría nunca, que no las considero, pero que a veces en estos círculos donde se socializa en torno a la literatura, a la pintura o a la magia, te encuentras con este tipo de personajes. De hecho, Peter Melkovian, muchas veces antes hablabais de Grant Morrison. Peter Melkovian es una especie de Grant Morrison sin tanto talento y más pasado de vueltas todavía, ¿no? Y más arrogante y más pedante. Pues bueno, todo esto me parecía que era divertido y que le daba un punto. Es decir, yo creo que en vez de leer el libro todo el rato con el ceño fruncido y tomando notas y asintiendo o negando, pues hay momentos en los que igual el lector, si lo ha hecho un poco bien, va a soltar alguna carcajada, o si no conoce a Peter Melkovian va a pensar que este tipo es un auténtico cretino. Pero bueno, se trataba de eso. Es un personaje, lo estás apuntando perfecto, que a mí incluso me podía recordar una especie de Woody Allen, en cierto modo, ¿no? Sí. Él tiene una carga, digamos, unos conocimientos esotéricos, eso es evidente, porque los va exponiendo a lo largo del libro, pero también cuando se enfrenta a algunas de estas experiencias un poco de performance mágicas, él tiene un comportamiento pseudo-escéptico y a veces como muy riéndose de ciertas situaciones, o al menos riéndose entre dientes, ¿no? Yo creo que eso también le aporta un punto, una doble dimensión al libro que le hace realmente divertido, ¿no? Como que hay dentro la crónica un poco ácida, ¿no? Un poco de, bueno, vamos a cuestionar esto porque aquí también cualquiera se pone a hacer magia y, claro. Y es como algo de Juegos Reunidos Hypers en un momento dado y cualquiera se puede poner una toga y ponerse a hacer cosas extrañas, ¿no? Y creo que eso también le da un punto en el que, en cierto modo, dinamita puntualmente algunos de esos conceptos como muy serios, ¿no? Que se podían exponer y creo que le da un equilibrio a la narración, a este libro que tú dices muy bien, que además es un libro de no ficción, porque mezcla un poquito cosas, ¿no? Tiene elementos de ensayo, pero también tiene ese elemento de literatura, un poco de vivencias. No sé, creo que esas trampas que tiene dentro del libro, ¿no? Que también son parte del juego, le dan una dimensión muy divertida y que creo que al lector la acompaña en ese punto en que asimila, en el que él podría estar en esa circunstancia perfectamente, jugando en según qué grupúsculos, ¿no? Y en según qué situaciones. Sí, a mí a veces, pues lo que dices tú, mira, no había caído en lo de Woody Allen, pero sí es cierto, es como, sobre todo además hay un capítulo en el que se da cuenta de que todo lo que, cuando él traza las líneas ley de las partes de la ciudad, que más le llama, acaba siendo todo su vida amorosa y todo lo acaba, es como, me recuerda a esos personajes de esas películas de Woody Allen, donde casi cuando pasean por Nueva York o bien te hablan de, pues aquí me lié con no sé quién, aquí no sé qué, y aquí me comí un perrito caliente. Y ese puntito a veces de un poco viejo cascarrabias de estos jovenzuelos que hacen magia y que no ya saben lo que están haciendo hoy en día y no... O lo que a veces pensamos nosotros, el otro día lo comentábamos hablando de cómics, de mira lo que leen los jóvenes, estos no saben lo que leen. Por eso, pero me gustó muchísimo y luego es eso, todas las vivencias que va contando o muchos de los ejemplos que pone hacen que la lectura sea muchísimo más amena. O sea, a mí me resulta más fácil que me expliques la magia del caos a través de, o lo que es la magia del caos a través de Grant Morrison, por ejemplo, de las locuras que hace en los cómics de los Invisibles o en las portadas de los discos, creo que hizo un disco que tenía un diseño en el que si ponías un dedo en la portada, tenía parte de la portada, te conectabas al todo cósmico que significaba el disco, una cosa rarísima. Aparte, el disco era malísimo, no me acuerdo qué grupo era, pero era malo de cojones, ¿vale? Me gusta más que me lo expliques de esa manera que poniéndome 40.000 frases, 40.000 datos de a lo mejor otros libros que he visto o que han pasado por mis manos y que David en algún momento incluso menciona en el libro, que los ves y es que según los ves dices, Dios, me quiero morir. O sea, ya estoy viendo la parte de atrás y ya me estoy durmiendo. Entonces, esa parte también me ha gustado mucho, esa amenidad a la hora de explicar las cosas ha hecho que yo, como lector que además se enfrenta bueno, no por primera vez porque la facultad ya toqué estos temas en algunas asignaturas, pero sin llevar mucho tiempo tocándolo, entre mucho mejor en lo que el libro me quiere contar. Bueno, yo creo que es que no hay que perder de vista que en todo momento es un libro de divulgación, es decir, no es un ensayo hipertécnico, hipersesudo sobre la cuestión. Al final es una reflexión, casi es, creo que juego con esta imagen al principio cuando hablo de la magia precisamente y cómo abordar la magia, ¿no? Es un poco danzar alrededor del tótem, ¿no? Está la hoguera
y nosotros vamos mirando las formas cambiantes y eso nos sugiere una serie de ideas y evidentemente hay muchas lecturas detrás que son estas que tú sugieres. De hecho, hablando con alguien que precisamente me dijo que quizá el libro en algunos aspectos no le había acabado de convencer, él me decía es que es casi una crónica de algunas lecturas que yo ya he hecho y por lo tanto, ¿no? Pues sí, el libro también es eso, también es una crónica de lecturas. A veces es un tema de la magia de la literatura, la magia de la pintura, son temas que se hacen algo complicados de entrar a partir de sus obras fundacionales, porque a veces son textos un poco pretendidamente complejos o crípticos, ¿no? Porque también toda esta tradición de intentar escribir para iniciados cuando se abordan determinados temas y el libro pretende ser un poco eso también, una traducción a un lenguaje un poco más accesible y a una forma un poco más amable de literatura, pues esto, ¿no? De textos de Burroughs, de la música de Genesis Porridge, de Grant Morrison y todo ese mundo interior que tiene, ¿no? Morrison, esta gran estrella del cómic de la que estamos hablando a menudo, muchas veces se le acusa, aparte de sobreactuar el personaje, muchas veces los lectores, incluso fieles al autor, lo acusan de escribir obras que son muy poco comprensibles, ¿no? Pues bueno, yo detectaba, sobre todo cuando empecé a leer esta clase de libros, ¿no? que a veces eran muy poco asequibles y bueno, pues el libro también busca ser esto, ¿no? Una especie de, casi también de diario personal de muchos años leyendo estos temas y acercándome a estos temas, pues convertirlo en una especie de libro en el que comparto las lecturas que yo he hecho de todos estos autores, ¿no? Pues de Ray Sherwin, de Austin Osman Spare, de toda esta gente que va apareciendo por las páginas del libro. Entonces, sí, claro, no, yo creo que no podemos perder de vista que es un libro de divulgación, que nadie piense que es un ensayo para iniciados, ni un ensayo que sea algo parecido a una tesis doctoral o un artículo académico, porque no lo es. De hecho, es un juego. Es un juego en muchos sentidos, un juego que, como decía Lluís, comunica conceptos y evidentemente cuando haces divulgación es la intención del autor. Pero bueno, es un libro también muy juguetón y que creo que podría incluso aguantar una lectura casi, no como una novela de autoficción, pero bueno, tiene rasgos de eso. Y sí, lo de Woody Allen yo no lo tenía en mente, pero es verdad que también el libro, el primer acto de magia que esta voz narradora de Peter Melkovian se para analizar es su propia circuncisión, que esto yo no sé si es humor yiddish, pero por ahí andará. Sin embargo, yo creo que, a ver, yo, por ejemplo, para hablar hoy me lo he vuelto a leer entero. Y sí que he visto que en algunos niveles, que a lo mejor he pasado un poco por encima, me generaba constantemente preguntas. O sea, es decir, que suele decir que funciona como materia para ampliar campos o como mínimo para preguntarte cosas o para intentar buscar esas contradicciones que en la propia magia y en el propio fundamento de la exposición mágica podemos encontrar. Y, hombre, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama la atención dentro del pensamiento mágico un poquito, es la obsesión por subvertir las reglas de la física, ¿no? Y aquí estamos en un debate que yo creo que es muy chulo, ¿no? Que es decir, por ejemplo, ¿por qué siempre vamos a intentar subvertir estas reglas cuando las propias reglas o incluso la propia ciencia o las cosas más materiales ya son un misterio de narices para entendernos, que ya tienen mucho más contenido dentro de lo que podemos aspirar a encontrar en algo hermético o en algo esotérico muchas veces, ¿no? Y esa dualidad entre crear como una especie de realidad alternativa, más allá de lo material, que ya de por sí es absolutamente fascinante, a mí eso es una pregunta que me acompañaba constantemente a la lectura. Tenemos el caso, si me permites, hablamos ahora de Austin Osman Spare, con el tema del sigilo, ¿no? Yo creo que es algo que expones muy bien, que es, por ejemplo, esta obsesión del sigilo como un símbolo, cuando, por ejemplo, esto en el fondo es una materia que tenemos en la propia escritura, ¿no? La fuerza de la escritura, la invención de la escritura y la evolución de la escritura. Y al final el propio mago lo que hacía era intentar reducir al mínimo común denominador para prácticamente que los sigilos fueran lo más simple posible, que es el proceso que tuvo la escritura a partir de los jeroglíficos hasta crear un código perfecto para poder entendernos todos y que la comunicación abstracta nos entrara en el cerebro, ¿no? Pues todas esas preguntas a mí me venían mientras te leía, David, y creo que esa oposición constante, ¿no?, que te hace preguntarte está ahí. Bueno, es que de hecho yo creo que es un poco la forma desde la que cualquier persona que se considere mínimamente racionalista, ya no racionalista, que es un término que a veces es como problemático y que da muchos equívocos, sino una persona que no rechaza el conocimiento, ¿no? Igual que no rechaza la magia, no rechaza el conocimiento. Yo creo que es absurdo intentar pensar
o intentar obcecarse en que la magia subvierta las leyes de la física. Al final, hay muchos autores que explican con cierta razón que lo que ahora llamamos conocimiento ha sido magia en algún otro momento. Es decir, hay, ¿no?, como dos niveles de progreso, ¿no?, de técnico o de conocimiento o de estudio, que van a niveles desparejos, pero a veces también se ocupan de cosas diferentes, ¿no? Al final la magia tiene que ver con la experiencia. La magia no solo tiene que ver, hay un capítulo en el libro dedicado a la recepción, ¿no? La magia no tiene que ver únicamente con cómo se produce el mensaje, cómo se produce el acto, sino con la recepción que nosotros hacemos de eso. Hace muy poquito leía, ¿no?, las experiencias de Aldous Huxley con el peyote, ¿no?, cómo le interesaba ver de qué forma cambiaba su percepción cuando tomaba sustancias que alteraban su conciencia, ¿no? Todo esto me parece muy interesante, y luego también, evidentemente, pues uno viene de donde viene y tiene el background que tiene, y yo, una de las cosas que me ha obsesionado en los últimos años ha sido la teología de Maimónides y su concepción del lenguaje. Maimónides, rabino medieval, sefardí, es un tipo muy denostado, por otra parte, de la comunidad rabínica de su tiempo, porque es demasiado aristotélico para el gusto, ¿no? Es decir, se lo considera un rabino excesivamente poco religioso para el gusto de su tiempo, ¿no? Incluso, de hecho, un rabino catalán de aquí cerquita, Jonás Gerondi, junto con otra camarilla de rabinos, organiza una quema de libros de Maimónides, ¿no? Era una cosa como una polémica muy agria. Pues Maimónides, en su teología negativa, cuando él habla del lenguaje, y Maimónides no es un cabalista, y ¿no?, hay este enfrentamiento entre la teología maimonidiana y la cábala, pues Maimónides es un tipo que no es cabalista, pero acaba abordando el lenguaje como una forma imperfecta de intermediación entre el ser humano y la experiencia de Dios, ¿no? Incluso, evidentemente, Maimónides va a hablar de Dios en un sentido mucho más tradicional de lo que yo pueda hacerlo, pero sí que habla de cómo es una herramienta aproximativa y que es la mejor que tenemos para comunicar aquello que no es comunicable. Y ahí es cuando la magia, ¿no?, y la relación entre la magia y el lenguaje me interesa, ¿no? Cuando el idioma, el que sea, el sistema de signos de comunicación que sea, se convierte en un intento de intermediación entre esa experiencia, ese previo incognoscible, eso que no puede ser narrado, e intenta ponerlo en palabras, ¿no? Y cómo algunos autores de los que hablamos en el libro han comprendido esto y han intentado forzar los límites del lenguaje al máximo para intentar que el lenguaje capte las experiencias. Y esto puede desembocar en un autor fantástico de literatura, de ficción, en la que cree mundos extraordinarios, en la que, ¿no?, como Terry Pratchett, pues el Octarino, en el que con las palabras sea capaz de crear una realidad no preexistente, como es un color que no podemos percibir y que no existe en el espectro lumínico en teoría. Y también ha dado lugar a actos de magia, porque el escritor, en este caso el literato, ha considerado que estaba ejerciendo un acto de magia, ha utilizado el lenguaje como una herramienta mágica y ha intentado acceder o ha intentado comunicar a través del lenguaje pues estas experiencias que a priori no serían comunicables, aunque sea por aproximación, ¿no? O lo han utilizado para crear estas experiencias incomunicables. De hecho, uno de los primeros momentos o sigilos que podríamos pensar, nos podríamos ir incluso a la prehistoria, a la magia simpática que hay dentro de las cuevas rupestres, en las cuales ya se crean una serie de signos para representar diferentes elementos o diferentes realidades que, una vez juntos, propician determinados hechos. O sea, no es lo mismo a lo mejor pintar 3 bisontes que pintar 2 bisontes con 2 personas cazando. Ya ahí ya estás dándole a cada símbolo un significado, y digamos que juntando diferentes símbolos lo que estás es intentando crear una realidad que en ambos casos beneficie. Y luego en el caso que tú decías, por ejemplo, de lo de conocimiento, magia, que lo que ahora tenemos como conocimiento magia, hay mucha gente que se sorprende, y tú lo comentas aquí, que grandes científicos o que la gente tiene por grandes científicos del siglo, pues casi de todos los siglos hasta el XIX, por así decirlo, tenían también su lado esotérico. Newton tenía su lado esotérico, Kepler también tenía su lado esotérico. O sea, entonces eso es algo que, digamos, siempre ha estado bastante ligado, hasta que ya se impone, digamos, lo que sería la era de la racionalización y de la expulsión, de la búsqueda a lo mejor de otras realidades. Pero es Pero que siempre ha también, estado todo muy ligado.
Sí, ¿no? Y también hay yo creo que hay un cierto malentendido por parte de muchas personas en la comprensión de lo que la ciencia es o deja de ser. Esto, mi director de tesis doctoral me hizo leer, yo estaba escribiendo una tesis doctoral sobre cómics y cómo estos temas de la magia y la creación artística aparecen en los cómics, y de pronto mi director de tesis me sugiere que empiece a leer a autores de física teórica para ver cómo ellos conciben lo que es el tejido de la realidad, ¿no? Y ahí descubro a un tipo que se ha hecho famoso en los últimos años porque es un muy buen divulgador y además el tipo tiene carisma, que es Michio Kaku. Y Michio Kaku, por ejemplo, en su libro Hiperespacio explica, oiga, mire, es que nosotros como físicos teóricos, a nivel teórico y en modelos hipotéticos, consideramos que hay al menos 11 dimensiones, de las cuales el ser humano, a través de sus sentidos y de sus capacidades y por su configuración de ser, puede percibir hasta 4. Entonces, el resto no sabemos ni qué son, ni cómo funcionan, ni cómo nos relacionamos con ellas, ni de qué forma nos afectan o nos afectamos. Es decir, todo eso puede, ¿no? De hecho, en el libro de Hiperespacio, Michio Kaku llega a plantear que los fenómenos que ahora se consideran paranormales, ¿no? Pues yo qué sé, pues que si un poltergeist, que si un no sé qué, que por qué no puede ser algo que tenga que ver con todas esas dimensiones que en realidad todavía no conocemos. Y la verdad es que yo no tengo ni idea, soy profano en la materia, pero me parece que tenía sentido lo que explicaba Michio Kaku, me parece que tenía sentido con los argumentos de física teórica que él argumentaba y que a mí se me pueden escapar más, pero luego como relato argumental a mí me parecía que tenía sentido. Entonces yo creo que ahí es donde puede haber una apertura de abrirse a qué es lo que pueden ser estos temas. Y luego, al final, cualquiera de nosotros ha tenido la experiencia de leer un libro o escuchar un disco y irse a otra realidad de la que está, ¿no? Yo creo que por ahí uno puede empezar a comprender, ¿no? Pues por qué la magia es esto que decía antes, ¿no? A mí me gustaba definirlo como un instrumento de intermediación entre este caos o entre lo preexistente o lo innombrable y nuestra existencia convencional. Pero no hay algo, David, presuntuoso en esto. Es decir, el propio John Dee, ¿no? Es un personaje que su fórmula para poder hablar con los ángeles es una vía para alcanzar a Dios, realmente, para poder tocarlo y comunicarse de alguna manera tangencial con él. O sea, el mago tiene algo de presuntuoso, tiene algo de personaje cifrado por encima del ser común, ¿no? Y creo, y en algunos se adivina más que en otros, que, bueno, no es el caso de Aleister Crowley, me parece paradigmático en cuanto al astracanado y en cuanto al personaje construido a la medida de su propio egocentrismo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto, a veces algunos personajes que sí que son muy interesantes y que tú hablabas de esa dualidad entre lo científico y entre lo mágico, que creo que el propio John Dee es un ejemplo, sería un ejemplo de ello, primitivo. En otros personajes queda absolutamente desdibujado y creo que a veces mal juego hacen, todo de que sean muy populares, a todo este debate precisamente que estamos teniendo, ¿no? Entonces, un poquito la pregunta es, ese aspecto de exhibicionista, ¿no? De buhonero del sumo sacerdote mago que intenta crear otras vías para entender, para descifrar los grandes misterios, o al menos intentar alcanzar esa idea un poco cósmica que podemos entender que podría ser. No, a mí realmente es una figura que me provoca a veces hilaridad y a veces espanto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, con Aleister Crowley tengo una relación de amor-odio, que suele ser más bien de odio y a veces hay momentos de amor y de pasión, ¿no? Es decir, me parece que ha hecho cosas muy interesantes, pero que el personaje en sí es bastante detestable, ¿no? Al final es un tipo que a sus acólitos les empieza a decir que hay que huir de las religiones porque las religiones religan, porque las religiones obligan, porque establecen legislaciones, y al final el tipo lo que va es montando una sociedad esotérica tras otra en las cuales él pone las normas, pone las reglas del juego e incluso, como decía Lluís, ¿no? Se intitula El Profeta. De hecho, la autobiografía de Aleister Crowley es una agiografía, ¿no? Es decir, bueno, a ver, entonces a mí huyo de todo esto. De hecho, es uno de los principales problemas que yo tengo con los pocos círculos herméticos o de interés esotérico que he conocido o a los que me he acercado, ¿no? Que hay siempre esta voluntad de señalarse como unos ciertos elegidos o de establecer una jerarquía muy marcada. A mí estas cosas y este tipo de personajes me cuestan. A mí, por ejemplo, ¿por qué me interesa la magia? La magia me interesa como expresión de una curiosidad por todo y sin complejos, ¿no? Hay un momento en el libro en el que cuando hablo de la recepción, por ejemplo, hablo de tener una actitud como la del loco del tarot, ¿no? El arcano del loco del tarot, de intentar mirar debajo de las alfombras, de intentar cuestionarse
todo el marco, ¿no? Todos los márgenes que nos hemos dado al conocimiento. Es decir, evidentemente, en cada disciplina, en cada ámbito de la vida hay una cierta, ¿no? Un conocimiento que establece legislación, que nos dice que las cosas son como son y que son como son por unas razones. Y esto puede ser válido, puede ser correcto y evidentemente funcionamos en base a eso. Y yo, el primero, como ser humano, me relaciono con la realidad y me relaciono con lo que me rodea en base a todas esas normas. Pero me parecía, y me resulta interesante de la magia, que la magia a veces le da por mirar debajo de esta alfombra, le da por abrir la ventana para ver si lo que hay fuera es tan malo como nos han contado. Y esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, pues, estos personajes que tienen la aspiración de a través del lenguaje, de a través de la pintura, de a través de la música, pues como decía Lluís, por ejemplo, ¿no? Tener una experiencia directa de Dios, a mí me parece muy legítimo, pero más allá de que se consideren los elegidos para esta misión o no, a mí me parece interesante el intento y estudiar y tratar de analizar cómo se produce este intento, ¿no? Y cómo un tipo se le puede ocurrir a través de la pintura que puede alterar la realidad, porque es otro de los componentes de la magia, ¿no? Yo me quedo normalmente con esta definición que decíamos antes, ¿no? De que la magia es un lenguaje de intermediación, un lenguaje de creación. Pero la magia, lo que te dicen la mayoría de autores, sobre todo los del siglo XX más reconocidos, te dicen, ¿no? Para que sea magia tiene que operar una transformación en la realidad. Bueno, pues sacarse un conejo de la chistera, ya sabemos que normalmente el conejo está guardado dentro del gorro previamente, pero hay otras formas de alterar la realidad y ahí es donde entra el papel de la percepción, ¿no? Esto yo recuerdo casi en la época del bachillerato, creo que en el libro también hablo, ¿no? de este conflicto del estudiante que empieza, ¿no? Al que le cuentan el mito de la caverna de Platón, ¿no? Y estas diferencias entre los autores que consideran que el mundo es lo que uno percibe o que el mundo es algo externo e independiente de cómo uno lo perciba, ¿no? Yo creo que en todo este ámbito y de una forma que yo no sé concretar, y esto también lo comento en el libro de las confusiones, ¿no? Que es muy difícil dar una definición estética, ¿no? Una definición estable, una definición monolítica de la magia, porque creo que todo lo que tiene que ver con la magia es etéreo, que todo lo que tiene que ver con la magia es muy escurridizo, depende mucho de la percepción. Entonces, la magia la entiendo como procesos, como tránsitos o esto, ¿no? Como intermediaciones, como diálogos entre diferentes cosas. Y en el fondo, pues como yo lo entiendo, da un poco igual. Sí que evidentemente hay una toma de posición en el libro, ¿no? Y hay Peter Melkovian parte de una posición subjetiva, pero al final lo que intenta es ver cómo desde esta posición que yo como profano, despistado, como tipo que está en el mundo simplemente y de pronto un día empieza a sentir curiosidad por todos estos temas, pues va a ver como otros que saben más que él y que han vivido más que él y que han experimentado más que él con estos temas, lo abordan, y yo creo que esa es parte del interés del libro, ¿no? Pues por aquí es que vas pasando páginas y aparecen libros, ¿no? Libros o autores que me parecen muy sugerentes, ¿no? Pues yo qué sé, desde William Butler Yeats y Oscar Wilde, pues no sé, a Lionel Snell, a Philip K. Dick, Michael Moorcock, ¿no? Con toda esta saga de libros, ¿no? Que ahora hablamos tanto del multiverso, el otro día en los cómics, ¿no? Pues bueno, todo este tipo de autores que me parecen muy interesantes desde la teoría de los estudios culturales, desde la teoría de la literatura propiamente o desde la teoría de la música, pero también pues intentar jugar con ellos, a someterlos a este diálogo con toda esta tradición esotérica. Pero puede ser a lo mejor que con el paso del tiempo toda esta definición de magia se haya ido perdiendo y se haya ido separando a lo mejor de lo que realmente era, que era una búsqueda de otras realidades o incluso de respuestas, y al final se haya quedado pues en lo que hoy la gente entiende por magia, porque por ejemplo de casi toda la gente de la que hablas, quitando algunos ejemplos de autores contemporáneos o que viven todavía, más o menos casi todo queda parado, por así decirlo, pues a lo mejor quizás en los dadaístas o en los pintores de inicios del siglo XX, quizás a lo mejor cuando entra ya esa corriente de racionalización se pierde y ya hay veces que parece que estamos estancados porque justamente al perder esa búsqueda de lo extraño no se avanza tanto, no sé, o sea, a veces es un poco la impresión que a mí me quedó también, o me ha quedado. Yo creo que se siguen haciendo búsquedas en este sentido, pero sí que es cierto que cuanto más atrás tiramos, es decir, cuanto menos firmes son
todos estos enunciados legislativos desde los diferentes ámbitos del conocimiento, era mucho más fácil lanzarse a esta búsqueda báquica, ¿no? Por así decirlo. Hay un momento del libro que hablamos de las representaciones teatrales, ¿no? Del drama, de cómo hay un momento en el que se racionaliza la dramaturgia en Grecia, ¿no? Cuando pasamos al teatro aristotélico y abandonamos el modelo báquico, ¿no? Un teatro mucho más volcado en la experiencia del espectador, en lograr que tanto el actor como los espectadores epaten, sufren una transformación personal mientras se está produciendo la obra, no como el exceso. Al final como sociedad o como especie, nos hemos ido proveyendo de estos márgenes, de estas normas que nos ayudan a funcionar y que probablemente son los que hasta cierto punto y en ciertos ámbitos permiten el progreso y que son absolutamente necesarios. Al final no se trata de eso, pero sí que es cierto que hay determinadas cosas, ¿no? Determinadas indagaciones que parece que poco a poco nos vamos restringiendo de forma voluntaria, ¿no? Que hay determinadas cuestiones que damos por superadas o determinadas experiencias que damos por denostadas, ¿no? Al final, pues todos estos autores que en los últimos años pues, hablan de las experiencias con la ayahuasca, con el peyote o sin el uso de sustancias, ¿no? Simplemente la meditación trascendente. Bueno, todo eso, por mucho que sean procesos internos o subjetivos, forman parte del ser humano, son experiencias que uno puede tener y que me parece interesante desde el ámbito de las humanidades. Es decir, me parece que también forma parte de lo que el ser humano es como sujeto que existe, como sujeto cultural, porque también tiene mucho de cultura, todo el relato que hay de este tipo de vivencias, y a mí me parece que era interesante. Yo estoy convencido de que se están haciendo cosas interesantes, pero evidentemente, como todo, ¿no? En todos los ámbitos, pues probablemente nos llegan noticia de lo que más destaca, pero probablemente con el tiempo vamos a acabar leyendo o viendo performances o viendo exposiciones de pintores que están trabajando ahora en este sentido y que probablemente van a ser pues, los que estudie el tipo al que se le ocurra hacer un libro como este libro de las confusiones dentro de 100 años y le dé por ver qué estábamos haciendo ahora, además de estar encerrados en casa y estas cosas. ¿No crees, David, que uno de los problemas precisamente de la magia o de abarcar todo el concepto de la magia con todas sus derivas y todos sus ángulos está en que al final depende de una personificación, en cierto modo, ¿no? Del individuo que crea ese mecanismo, ¿no? Y ahí es muy difícil globalizarlo en algo como un denominador. Pero sí que, sin embargo, creo, y tú lo tocas en el libro, que hay un aspecto que a mí me hace sonreír cuando hablar de él, que es la psicogeografía, ¿no? Y ahí sí que hay un marco que me parece súper interesante, que se maneja siempre a partir de unas pautas marcadas, que es la propia ciudad, que es un mapa, que son unas líneas concretas, ¿no? Y tú tratas esto en el libro y no sé, me gustaría que nos explicaras un poquito también a partir de ahí, más que explicarlo yo, tú eres quien lo explica perfectamente. Y no sé, ¿por qué, por ejemplo, a mí me seduce mucho más el elemento de la psicogeografía como herramienta para poder hablar de ciertas cosas que no, pues esto, la performance individualizada que monta un tipo a partir de una tesis, ¿no? Bueno, al final el tema de la psicogeografía probablemente ha tenido cierto acomodo en los ámbitos esotéricos, pero tiene mucho que ver con toda la psicología, con todo el psicoanálisis, con toda la teoría que, ¿no? en el último siglo, pues, desde Freud a Carl Gustav Jung han ido desarrollando, ¿no? Al final, la psicogeografía, de forma muy resumida y muy wikipédica, vendría a ser, no hay un proceso en el que un tipo empieza a vagabundear por la calle, que es de hecho el ejercicio que hace Peter Markovian en ese capítulo del grupo, en ese capítulo del libro, y empieza a vagabundear por la ciudad sin un objetivo claro, es decir, simplemente es caminar por caminar. Y entonces luego, anotando o fijándose en determinadas cosas y anotándolas posteriormente en un mapa, tratar de trazar algunos patrones. Bueno, esto desde la vertiente más esotérica, desde la vertiente más hermética, se ha relacionado con las líneas ley de las que hablaba Alberto, ¿no? Que es, según ciertas teorías, pues vendrían a ser una especie de líneas energéticas o que atraviesan el planeta y que están, por decirlo de esa forma, ¿no? O por usar el lenguaje, están como cargadas energéticamente y que muchas veces pueden detectarse pues porque están marcadas, porque a lo largo de toda esa línea podemos encontrar, pues no sé, menhires, templos, iglesias, ¿no? Lugares de culto,
procedentes de diferentes épocas. Bien, pues esta es la parte más esotérica, digamos, la parte que viene de la psicología es esta, ¿no? La deriva que planteó, ¿no? Se planteó desde el situacionismo, que es yo voy a pasear por la ciudad y, no sé, de pronto voy a empezar a fijarme en elementos concretos y los voy a marcar en el mapa, ¿no? En el libro es un ejercicio paródico, pero que intento que sirva desde la parodia para entender el proceso. El tipo empieza a vagabundear y dice, vale, pues ahora que he descubierto en un libro esto de la psicogeografía, lo que voy a hacer va a ser marcar todos los lugares por los que yo pase durante este vagabundear sin sentido, en los que he tenido algún tipo de experiencia amorosa que a mí me recuerdan a en alguna forma pues no sé, algún episodio con una chica, o en el lugar donde me enamoré, o donde me acosté con tal tipa, o en el que vi pasar una chica a la que quise decirle algo y no se lo dije. Y el tipo lo va notando y, en teoría, eso podría darte algún tipo de patrón sobre la ciudad. El desenlace de este capítulo aquí es mucho más humorístico que todo eso, porque lo que le constata a Peter Melkovian es que tiene una vida amorosa que es desastrosa, pero bueno, vendría a ser un poco esto. Lo que en la vertiente menos cómica a veces lo que nos dice es que la psicogeografía nos va a ayudar a acceder al inconsciente y a conectarnos ciertas cosas que están ahí en el inconsciente, a las que nosotros no prestamos atención o que no accedemos conscientemente a ellas, pero que esta deriva, este vagabundear por la ciudad, pues a lo mejor nos da acceso, y sería un proceso de otra forma y planteado de otra manera, pero que no es tan diferente, por ejemplo, de una meditación trascendente, ¿no? Que se pueda plantear desde otro ámbito. Al final son formas distintas para intentar acceder a un conocimiento o a una experiencia que en nuestro día a día no tendríamos y que necesitamos proveernos de algún otro tipo de herramienta, ¿no? Y en este caso, pues, estos paseos psicogeográficos pues pueden dar lugar a ello. Lo que pasa es que, perdona, Alberto, te digo que es que condicionan eso muchísimo. Claro. Mismo tirar los dados y hacer un paseo random, no sé en qué barrio, como estar en Londres o estar, pues esto, no sé, en Turín, ¿no? Que son ciudades que tienen ya su propio magma de leyendas, de cosas esotéricas, y ya está preestablecido. Que eso también influye de alguna manera, el marco, ¿no? Es un poquito lo que te decía en el enunciado. También está muy bien porque en el libro tú intentas crear el marco. Exacto. Ese marco especial, ¿no? A partir de, bueno, Glasgow, vamos a ver qué encuentro aquí, ¿no? Ese punto random, pero a la vez querer construir ese tejido de líneas, ¿no? No, de hecho, a veces se hace al revés, ¿no? Es lo que decía, se utiliza el paseo psicogeográfico para intentar indagar en la historia de la ciudad, ¿no? Esto, por ejemplo, James Sinclair es el autor que yo creo que es el más representativo, el más interesante de esta corriente, ¿no? Que se dedica a hacer estas cosas. Pero bueno, los situacionistas también en París, ¿no? Cuando empiezan a hacerlo, es intentar trazar de forma, ¿no? A partir de un método de aleatoriedad, intentar captar determinado o vincular determinados sucesos de la historia de la ciudad, o tratar de ahondar en el carácter de una ciudad y en los sucesos que han tenido lugar a través de estos paseos aleatorios. Evidentemente, en el libro hacemos una cosa un poco distinta, ¿no? Con esta vocación paródica y que, ¿no? Casi desde la hipérbole o desde lo cómico acabe quedando claro el concepto, pero sí, probablemente es mucho más interesante cuando se hace al revés, ¿no? Y Sinclair con Londres y los situacionistas con París, pues probablemente son las dos referencias ineludibles si alguno de los espectadores del canal de Alberto quiere echar un vistazo a esto. Sí, de hecho el otro día lo comentábamos, un caso anterior que yo había visto antes de leer el tuyo y que luego me di cuenta que era realmente eso, es el colapso de Londres de China Melville, donde él sale una noche a dar un garbeo por Londres y acaba pasando pues por eso, por determinados sitios que más que experiencias personales son lugares que definen a la ciudad y cómo la ciudad está perdiendo su carácter, y al final incluso acaba llegando a un lugar que vendría a representar el final de Londres, en un cuadro, no sé si es un cuadro o una ilustración de Blake, donde es como el juicio a Londres. Entonces me resultó muy, muy curioso y llamativo la idea esta de que la ciudad tenga esos puntos y que a través de esos puntos, pues yo lo veo más quizás por lo que comentabas tú, por lo de Sinclair, lo de la historia de la ciudad que ha ido marcando sus puntos, e incluso en algunos momentos llegar a pensar en que determinada ciudad o determinada parte de la ciudad está construida de tal manera para, digamos, crear eso, pues como la famosa teoría de cómo está construida Washington, que viene a ser todo como una gran, que les encanta a los trumpianos, que está construida como si fuera una gran logia masónica, pero sí es cierto que
te lleva a pensar eso, en que determinadas partes de la ciudad quizás sí están construidas pensando en ser esos núcleos que a lo mejor realmente se pensaba que fueran núcleos materiales y al final se acaban convirtiendo en núcleos espirituales de la ciudad. Bueno, y también la psicogeografía y su relación con el urbanismo, ¿no? Tiene también mucho que ver con esto. Al final, muchas veces la psicogeografía para algunos autores es la excusa para estudiar cómo están configuradas las ciudades, no solo arquitectónicamente, sino cómo la arquitectura y el urbanismo acaba construyendo la socialización de la ciudad, ¿no? Cómo se distribuye la gente y qué tipo de gente hay en cada espacio. A mí esto también me parece muy interesante. De hecho, el libro también, el libro de las confusiones, parte del juego tiene una vocación política, ¿no? El mismo juego de que el autor en realidad sea un seudónimo y sea, ¿no? el narrador y el autor sean en realidad un personaje de ficción, también tiene que ver con una crítica aparte de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hablábamos con Lluís, ¿no? de todos estos tipos que se ponen una túnica y se hacen llamar profetas, pero también estamos hablando pues, de los medios de comunicación y del conocimiento, ¿no? Cómo determinados formatos, como puede ser un libro, pueden gozar de un cierto prestigio, de una autoritas, ¿no? de ser argumento de autoridad per se, que quizá en el caso del libro sería menos sangrante muchas veces, pero leemos libros a diario que son auténtica basura y hay gente que no se lo cuestiona, ¿no? Parte de los problemas de nuestro tiempo que estamos viviendo, pues, desde el ámbito político o social, es que se dan por ciertos muchos discursos que no tienen ninguna credibilidad solo porque vienen de determinada fuente o se presentan a través de determinado medio. Entonces, pues, por ejemplo, todo el juego, el libro tiene algunas citas que son completamente inventadas, el libro tiene algunos argumentos que son completamente inventados, más allá de la ficción, su autor es una invención y al final lo que viene a defender, hablabas ¿no? de una nota que hay al final del libro, bueno, el libro también viene a defender que estaría bien cuestionar los discursos, tanto los discursos que vienen desde todo este ámbito, ¿no? de la magufería, pero también los que vienen desde el ámbito político de instituciones más serias que no tienen por qué tener siempre la razón o no deberíamos permitirles que detenten la razón. Y el libro también es esto, ¿no? Al final, la nota del final lo que viene a decir es, oye, mira, has leído 200 páginas de un tipo que no sabes quién es, que te está diciendo que te ha engañado en su biografía y en su nombre, que te ha colado a fuentes que no son reales, cuestiona cualquier discurso, ¿no? Y eso era parte del juego y parte de lo que me interesaba también. Y ahí, por ejemplo, pues conecta con cómo algunos artistas han empleado los procesos mágicos en su creación para cuestionar esto, ¿no? Para cuestionar todo el discurso establecido, todo el discurso monolítico. Oiga, mire, que no, que a usted le pueden mentir. Y le pueden mentir en un libro que usted ha comprado de un sello editorial muy respetable como es Hermenaute, con 2 editores que son estupendos, que lo ha comprado usted en una librería con una gran reputación y que tiene en la mesa de novedades libros estupendos, y de un autor que es buen tipo, pero que mire, que hoy le ha dado por jugar y le ha estado contando unas cuantas mentiras, ¿no? Es decir, que le ha ido deslizando conocimiento, pero que una de la parte del contenido del libro es una invitación a cuestionarlo todo, es decir, si la magia puede existir o no puede existir, pues también, si depende de la recepción, pues oye, las mentiras también son una parte, ¿no? Las mentiras, las confusiones o los errores también forman parte de todos los actos artísticos, comunicativos, políticos que nos rodean, ¿no? Y por ahí, pues por ejemplo, ¿no? Cuando hablábamos de los situacionistas y de la psicogeografía y el estudio urbanístico de las ciudades y de cómo se desplaza determinada población de la ciudad, ¿no? Pues bueno, había por ahí también una conexión y una voluntad de tocar un poco las narices ideológicamente, si se quiere. También te digo una cosa, menos mal que estás diciendo que el autor es tú y que algunas citas están inventadas, porque ya te veo haciendo una presentación del libro y que de repente te salga y pues no sé quién dice no sé qué y le estás llevando a la contraria, que la gente es lo que dices tú, hay que llevarle hay gente que le entra en la cabeza y no lo saca. Y ya te digo, y en este caso yo incluso me he planteado leerme otros libros, no me los voy a cuestionar ni nada, pero sí los voy a mirar a lo mejor con otra mirada, porque claro, por ejemplo, el tema de la magia del caos, que tan de moda parece que estará ahora, y que Peter Malkavian se la ha tomado quizás un poquito, no es como estos jovenzuelos de hoy en día, o al menos es la impresión que me da a mí, porque no se sustenta tanto en siglos y siglos y siglos de conocimientos, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, es decir, que para alcanzar la magia del caos, ¿no? Los autores cuando lo formulan, pues Peter Carroll o ¿no? Los que han venido después, sí que son conocedores. Es decir, yo creo que son autores que sí que tienen todo ese pozo, pero que intentan hacer una magia como mucho más ágil, mucho más intuitiva. Y a mí me parece muy interesante toda la literatura, bueno, toda no evidentemente, pero me parece muy interesante cierta literatura que hay desde la magia del caos y sobre la magia del caos. De hecho, para conocerla hay un libro que yo en algún momento cito que me parece muy interesante, que es el de Carlos Atanes, ¿no? Magia del caos para escépticos. Me parece un libro que también de forma divulgativa y muy personal ofrece una aproximación ligera al fenómeno de la magia del caos. A mí me parece interesante y intento comunicarlo en el libro. De hecho, cito autores, ¿no? Que han trabajado desde la magia. Está ahí Lionel Snell, pues está Ray Sherwin, está Peter Carroll, Aleister Crowley, que es un precursor de todo esto, Austin Osman Spare, ¿no? Que es el tipo que enuncia toda la teoría de los sigilos que después los caotas van a tomar para operar con los sigilos. Me parece interesante y creo que a Melkovian también cierto interés por esto. Lo que pasa es que al final es parte de esta voz narradora y parte de la actitud con la que yo tomé el libro, que era como con una cierta distancia escéptica de un tipo que siente un profundo interés por todo esto y que eso sí es compartido, pero que también a veces no puede evitar tomárselo casi a broma, te diría, ¿no? Por ciertas actitudes que él mismo refleja, ¿no? Al final, pues hablábamos de Crowley, ¿no? Hay muchísima impostación, y yo os lo decía muy bien, hay mucha impostación y hay muchos impostores y hay mucha teatralidad en todo esto y hay muchos egos, ¿no? Y hay un momento, creo también, que Melkovian llega a escribir algo así como que es que si a este tipo le quitas la túnica, le apagas las velas y enciendes la luz, lo que vas a ver es un capullo con una varita en la mano y haciendo tonterías en el salón de su casa con un círculo de tiza pintado en el suelo. Pues bueno, forma parte de la actitud y yo creo que es una actitud yo creo que es una actitud sana para cualquiera, ¿no? Para aproximarse a cualquier ámbito de conocimiento o cualquier ámbito de la vida. Me interesa y me acerco, pero me acerco dispuesto a cuestionarlo todo, ¿no? Como te decía, yo me acerco a la magia dispuesto a creer que la magia existe y dispuesto a creer, ¿no? A que me derrumben la teoría de este último mago al que he leído, y lo mismo con cualquier ámbito del conocimiento. Yo creo que es un poco la actitud que tiene Melkovian y la actitud con la que yo he escrito el libro. Es decir, ¿vamos a creer que la magia existe? Pues vamos a creer que la magia existe, o no, si nos lo desmontan, y volvamos a creer, si volvemos a leer algo, volvemos a tener una experiencia que nos explique que esto puede funcionar, y así vamos a ir viviendo, ¿no? En el fondo, sucede con los relatos identitarios también. Yo creo que otro de los problemas, otra de las cosas que me incomoda relativamente de la sociedad actual es que parece que, sobre todo en redes sociales, ¿no? Hay que tener un discurso siempre monolítico, muy vehemente y muy poco dispuesto al cambio. Bueno, la magia me interesa también como metáfora de todo lo contrario, de algo que no puedes definir, no tiene contornos, no puedes agarrarlo, ¿no? Puedes tener una experiencia de ella y luego puedes intentar pensar en esa experiencia, puedes intentar escribir sobre esa experiencia, puedes intentar comunicarla, pero es todo como muy inasible. Y a mí me parece que eso, en tiempos como los actuales, es un auténtico valor, ¿no? Es una riqueza poder reservar espacios donde no todo tenga que ser de una pieza, donde no todo tenga que ser blanco o negro y con absoluta vehemencia, sino que todo tenga que ser diálogo, ¿no? A mí esto me parece uno de los valores y era parte de la idea que había detrás del libro. Magia, pero no pensamiento mágico, en el sentido conspiranoico de negar la realidad. Correcto. Estas cosas que nos encontramos, y sobre todo nos hemos encontrado en los últimos meses muchísimo. Bueno, sí, no sé, en Estados Unidos, ¿no? En la Comunidad de Madrid ha habido tipos que han sido capaces desde un púlpito de crear realidades alternativas, ¿no? Y de sumir a una ciudad entera en una especie de no sé, de delirio colectivo. Bueno, y algunos hasta músicos, tú que le das un apartado también a la música muy importante en el... Correcto. Sí, pensamiento mágico que llena estanterías en las librerías, también te digo, que yo me he forrado a venderlo. No, ¿sabes? Y luego también, pues lo comentaba ahora, Luis, también dedicas un capítulo a la música. No sé si quieres comentar también algo, porque además, sobre todo, también te centras bastante en lo que sería el rock, bueno, el heavy metal,
nórdico, también porque a lo mejor es un poco de lo que últimamente también hemos tenido algunos libros, Spine, me parece que hemos tenido, se publicó que tenía algo que ver y creo que hace poco también se publicó Blackie, publicó algo, no sé si es Black, creo que es Blackie Books, también publicó algo. Entonces no sé si quieres comentar algo de esto, porque además... Bueno, me parecía que era interesante dedicarle un capítulo a la música porque desde estados muy lejanos en la historia, la música ha jugado un papel en muchas tradiciones a la hora de relacionarse con la trascendencia o con lo luminoso, ¿no? Es decir, de hecho el libro habla algo así como de black metal y tambores chamánicos, ¿no? Hablábamos antes de ayahuasca, peyote, de sustancias psicotrópicas. Otra de las formas en las que el ser humano a veces ha sido capaz de inducirse en estados alterados de conciencia o en estados en los que ha sido capaz de percibir el mundo de una forma distinta a la que lo percibe cuando es consciente es a través de la música, ¿no? Me parecía interesante entonces ver cómo esa tradición llega hasta nuestros días y uno de los ámbitos en los que llega hasta nuestros días es evidentemente la música experimental y en algunos círculos del black metal, que en ese caso a mí sí me quedaban un poco más cercanos por mi experiencia personal, donde se comprende la composición de una canción como una pieza de magia ritual o como no, la puesta en escena en un escenario a veces se realiza con vocación de ser un acto de magia ceremonial. Esto me parece muy interesante porque la música, a veces un espacio cerrado, pequeño, con toda la sugestión de la que es capaz la puesta en escena, a veces llega a generar unas experiencias colectivas muy, muy interesantes. Y en el libro pues hablo de cómo en el ámbito del black metal a veces se ha dado esto, ¿no? Como hay grupos, pues no sé, que plantean, me viene a la cabeza Mayhem, por ejemplo, ¿no? Como plantea un concierto como una ceremonia de magia ritual, ¿no? Y bueno, me parecía interesante en este caso. Además yo pues cuando era adolescente había tocado en algunos grupos de black metal, conocía un poco más esta percepción porque tenía compañeros que estaban muy metidos en la escena y que tenían incorporado todo este background de los tipos que estaban haciendo estas cosas en Noruega, en Suecia, y me parecía interesante intentar plasmar esto, ¿no? De hecho, en otro libro que yo había escrito, en una novela que se llamaba Hielo, había algunas escenas dedicadas también a todo esto, ¿no? A cómo a veces la música nos permite acceder a otros estados de conciencia y cómo a veces hay músicos que comprenden su propia música como un acto de magia, y eso pues en el libro hay un capítulo dedicado a ello. No sé si queréis añadir así alguna cosa más, si quieres comentar algo más, Luis. No, yo simplemente decir que el libro de su modestia y su concepto un poquito así a lo pequeño, pero conserva ahí mucho conocimiento y expone muchas cosas. También hemos dado esa patina desde la editorial de intentar ilustrarlo. Tiene creo un tratamiento gráfico muy interesante que acompaña esta idea del texto de David Melkovian, que es intentar jugar también con eso, con ciertas sensaciones y con ciertos juegos visuales y con algunos conceptos como algunos lugares concretos de la particular psicogeografía del escritor. Y bien, creo que también eso le da un puntito interesante. Y más allá también recomendar que afilemos mucho la lectura, porque David también nos da algunos consejos en cuanto a whiskies a través del texto. Sí. Que también hay que tomar buena nota de esto, ¿no? Esto es otro tipo también de magia diferente, ¿no? Sí, de whiskies y de lecturas, porque yo me he apuntado también un par de cómics que no había leído, el de Jason Aaron lo tengo pendiente todavía, de Doctor Extraño, mátame, lo siento. Ha salido el Monster Hunter y estoy demasiado liado. Y la verdad es que sí, lo que dice Luis, el libro a mí me ha resultado además muy bonito. Aparte de que, joder, no es el típico libro de bolsillo que lo coges y dices, va, esto me va a durar 2 días. No, o sea, coño, se le ve robusto, tiene solapas, que es algo que yo siempre he hecho la bronca a toda la gente de ¿por qué no me sacas un libro sin solapas? O sea, me lo voy a cargar enseguida. Estéticamente me gusta mucho porque además viene aquí con esto tipo recorte, como lo comentas tú además en el capítulo dedicado a Abracadabra. Con Burroughs y la técnica del kata. Exacto. Correcto. Y luego pues cada capítulo viene con una ilustración, incluso viene con determinadas fotografías explicativas, y ya os digo que estéticamente el libro me ha parecido además muy, 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 muy llamativo. O sea, es muy chulo y además con la estética como de libro utilizado por fuera, en los bordes y demás. Es un libro muy, muy, muy llamativo. Yo digo, yo en su momento lo tuve en las manos, pero lo típico de tienes 40.000 cosas y se me pasó, pero cuando me lo comentasteis para leerlo,
Me ha durado 2 días, o sea, creo que lo empecé a leer un lunes por la mañana y creo que a ti te lo dije, David, el martes por la tarde me lo había terminado de leer. Y eso que tuve que repasar varias cosas para subrayar y demás y tomar alguna notita. O sea, que a mí me parece una verdadera maravilla. Y más con el juego de Melkovian. Y esto agradecido. Y la verdad que lo que decías del Thor de Jason Aaron, ¿no? O Lewis, que hablaba de los whiskies. En el fondo yo creo que esa también es otra de las vocaciones del libro, ¿no? Al final cuando uno hace divulgación intenta, ¿no?, como lanzar señales. El libro tiene como muchos cabos sueltos que lo que buscan son que el lector al que le interese esos temas vaya a buscarlo. Y sobre la edición, al final, sobre el contenido del libro yo puedo explicar más o menos, pero no me compete a mí, pero sí que sobre la edición yo lo que puedo decir es que estoy encantado. Es decir, yo creo que hasta la fecha es el libro más bonito que me han editado, el libro que está mejor trabajado. Eso tengo que agradecérselo a Lluís, a Marta, a todo el equipo de Hermenaute. Yo creo que cualquiera que le gusten los libros, ya no solo por el contenido que puedan tener, sino como objeto, creo que han hecho un trabajo estupendo. Tiene un valor añadido también, que es que sale Grant Morrison con pelo, ¿no? Probablemente es el calvo más famoso de Escocia y en el libro sale una fotografía con pelo. Estas cosas son como, bueno, De las pocas famosas que tiene. Yo creo que estas cosas, ¿no?, al tipo un poco socarrón y descreído que es Melkovia le hubiese gustado, ¿no? Porque creo que además él habla del calvo más famoso de Escocia en el libro en algún momento y de pronto aparece el tipo con pelo. Yo creo que es que todo está muy, muy bien hilado y que el trabajo de edición por parte de los compañeros de Hermenaute para mí ha sido un regalo, ¿no? Luego el contenido, pues esto, uno lo ha hecho lo mejor que se ha habido y espero que igual que te ha interesado a ti o que interesó a Lluís en su momento, pues que logre interesar a los lectores que después de ver el vídeo se acerquen a la librería o te escriban a Cyberdark para comprarlo. Yo espero que sí, porque además ahora se acerca el día del libro, sí, o ya ha pasado, depende de cuando veáis esto, dentro de 100 años, 1000 años, o si sois las cucarachas que han evolucionado, el libro merece mucho la pena. O sea, el libro es un libro y además ya digo que como introducción a todo este mundo es muy bueno porque ayuda a prepararte ya para otros autores quizás a lo mejor que sí puedan resultar más densos. Y lo que dices tú, que aunque sea un libro de divulgación, se agradece que un libro de divulgación sea entretenido, ¿vale? Yo he tenido en mis manos libros de divulgación que se me caían de las manos y atravesaban 4 pisos. Bueno, el día de esa colección que es Micro, bueno, ahora llevamos 4 números, ahora va a salir la última publicación. Es esta, es crear un artefacto un poquito de materia de discusión, comparativo, en el que no solamente hablemos de una sola materia concreta, es decir, se puede hablar de cine como se puede hibridar ese discurso con cualquier otra cosa, en fin, no sé, por ejemplo, en el libro de esta colección de La Madre Terrible en el cine de terror, pues hay todavía un tema psicoanalítico ahí muy interesante. Pues bueno, esto que nos gusta hacer en Hermenaut, que es jugar con las ideas y sobre todo crear discursos un poquito para comparar y para crear, incluso para hacer cosas creativas dentro de lo que es la materia del ensayo, que creo que es un campo que todavía en este país nos tiene que dar muchas alegrías y que cada vez se está apostando más por el campo de la no ficción y del ensayo. Y ahí estamos nosotros también, ¿no?, aportando un poquito nuestro granito de arena. En todo caso, muchas gracias, David, por tus palabras. Pues nada, no sé si queréis decir algo así ya para terminar, alguna última palabra, aparte de compradlo. Yo que tengo muchas ganas de ir a Glasgow y me encantaría que fuéramos los 3, estaría estupendo. No, compartir una botella de Aberfeldy cuando nos dejen sin mascarillas y en público estaría Sí, bien. a ver si subo para Barcelona, subimos para Barcelona cuando se pueda y ya seguimos hablando de esto en persona y sin cámaras para poder soltar burradas, tacos y demás y que no nos clausuren ni nada. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias a los dos. Felicidades por el libro a Peter Melkovian alias David Aliaga. A mí no me engañas, en realidad eres Peter Melkovian, no eres David Aliaga. Se lo diré de tu parte a David. Estupendo, y diré que algún día prometo ponerme en breve con el Doctor Extraño, ¿vale? Y muchas gracias, Lluís, pues, por darme esta oportunidad, por enviarme el libro y bueno, coño, por los buenos momentos que hemos pasado en el pasado y que espero podamos seguir pasando en el futuro. Hace tiempo. Pues ahora 2-3 Celsius tranquilamente que no nos vemos. Sí. Y nada, pues eso es todo, que muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, que ya sabéis que si os ha gustado, darle a like, suscribiros y esas cosas que se suelen dar. Os dejaré en la descripción
los enlaces a las redes sociales de estos dos señores que tanto saben y también de a Hermenaute y el link para que compren los libros de Hermenaute y en Ciberdag. Así que eso es todo. Pues muchas gracias y adiós.